de no sé qué. Bueno, pues de eso se trata esta semana, ¿no? De que vayan y recuerden esa parte. Si aún tienen dudas, pues entonces dentro de 8 días arrancaremos ahí en los problemas que hayan tenido para la construcción, ¿no? ¿Qué es datos de Ringbom? Bueno, pues son las tablitas son viejísimas, ¿no? Pero son las que usamos en general, las que vamos a usar para este curso. Ya está también estas copias en el aula virtual, de donde pueden y deben ir a sacar los datos. Esto quiere decir que, si bien en la mayoría de los casos les doy los valores y los datos de lo que vamos a estar utilizando, pues también es conveniente que pues vayan creciendo, ¿verdad? Y entonces ustedes vayan a buscar los datos porque pues conforme se hagan más grandecitos en el trabajo, pues no les van a estar dando lo que necesitan como tal, ¿no? Evelyn, la presentación, sí, la presentación, según yo, están en el aula, ajá, y lo que es mejor, pues son los videitos con los ejercicios como tal, ajá. Como pueden ver, pues hablo mucho más de lo que viene en mis presentaciones. Pero los videitos pues traen normalmente el resumen condensado y de lo que necesitan para resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces, como dije, pues esta es la forma en la que van a ver las tablas que vienen al final del libro de este cuate, que se apellida Rimbaud, ajá, y son las que manejamos, ¿sí? Son las pues, más estables, aunque se han mejorado un poco y las pueden conseguir incluso con el dios Google, lo que sea. Estas son las que vamos a estar manejando para que todos tengamos los mismos valores. Como se ven, pues ahí dice, ¿no? Dice, constantes de estabilidad de complejos metálicos con amoníaco. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que estos son los valores del log de beta para todos estos metales. Entonces ustedes van y buscan el oro. No, pues se ve que no tiene log de beta 1, log de beta 2 no, log de beta 3 no, pero log de beta 4 sí. Entonces, esto quiere decir precisamente lo que discutíamos sobre existencia y predominio. Nótese, el 1, 2 y 3, los complejos con 1, 2 y 3 moléculas de amoníaco para el complejo con oro no existen. Al menos no están reportados. ¿Sí? Por lo tanto, no pueden predominar. Por lo tanto, no existen. Punto. Solo existe el que tiene 4. Y luego hay otras monadas como el cobalto, ¿no? Que tiene pues hasta beta 6. Ajá. ¿Ya vieron cuáles van a ser sus exámenes? Por supuesto, los sencillos, ¿no? Los mandé a cobre 1 y cobre 2, ¿no? Para que se ejerciten, ¿sí? Y así los encuentran. Acá están las de hidróxido y les señala lo que significan algunas cosas, ¿no? Igual, estas son las tablitas que estaremos manejando, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Quejas? No, profesora. ¿No? ¿Todo ok? Entonces, ya estamos listos para oficialmente construir nuestro primer diagrama de zonas de predominio. ¿Sí? ¿Puede poner la diapositiva anterior a la que estaba maestra, por favor? ¿Cuál? ¿La de la tarea? Anterior a la tarea. La anterior a la tarea. ¿La de las preguntitas? Sí, por favor. Esta, ahí voy. ¿Está? Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Le quería tomar la foto? Ok. Las respuestas a estas preguntas pues están en algún videíto y pues la intención es justamente que vayan, hagan la tarea, y entonces recuerden cómo se hacían estas cosas. ¿Sí? ¿Ya está? ¿O tienes alguna duda de esta parte? No, maestra, ya está. Gracias. Ok. Entonces, no va a pasar ahora sí. Acá. Aguántenme.
Ok. Luego no veo cuando levantan la mano, porque estoy acá entrada pues, entre que paso aquí, que paso allá, o que entra alguien. Entonces, pues sí me pueden interrumpir, no hay problema, con sus dudas, si algo me regreso, etcétera, ¿no? Entonces, este ya es formalmente el curso, ajá, en donde lo que vamos a ver son especies en solución acuosa. Va. La primera parte, pues, es la dependencia con el pH. Lo que vieron para en la básica sobre complejos, ¿no? Aquí, pues, revisaremos la tarea 1 la siguiente semana. Ujú. Y esto se trata del estudio de sistemas multicomponentes y multireaccionantes. Como dije, un sistema puede ser suficientemente complejo con muchos componentes, pero lo que vamos a hacer es utilizar mm, algunas, de hecho, aproximaciones al respecto. ¿Dónde se usa? Donde quiera, en todos lados, el análisis químico. ¿Para qué sirve? Pues, como dijimos, los diagramas no solamente nos van a dar la información, ajá, y no es solo para la interpretación. Obviamente, la información la tenemos que interpretar y esto, la intención es, sobre todo, es para optimizar los procesos. Ujú. ¿Cuáles procesos? Pues los que nos interesen. Ajá. Esas son las herramientas en el área química que tenemos como futuros profesionales de ello. La manera en la que lo trabajamos es lo que llamamos la especiación química, o sea, el análisis de las especies en solución o en no solución. Y pues nos interesa la composición química en el equilibrio porque ese es el resultado final de las cosas, ¿no? O sea, siempre vemos una tablita de inicio, que es lo que puse, y después queremos saber qué es lo que realmente voy a tener al final. De tal manera que si estoy en un medio de cultivo, de tal manera que si estoy en un análisis, pues de sangre, de orina, de lo que sea, pues yo esté cuantificando lo que me interesa cuantificar y el resto de las cosas las pueda yo obviar. No quiere decir que no estén, sino que en particular que no me presenten una interferencia. Ujú. Entonces, pues tenemos que ver las condiciones en las que nos encontramos. Y dado que la mayor parte de la química se desarrolla en solución, pues es ahí en donde vamos a ver estas herramientas. ¿Va? Entonces, ¿cómo la determinamos? Pues hay diferentes maneras, ¿no? De qué hay, cuánto hay, por qué hay, los reactivos. Y entonces, pues lo que aprendieron en la 1 o debieron haber aprendido es los primeros pasitos en donde consideramos en principio que el agua, aunque estemos en agua, no interfiere. Después aprendemos que pues sí puede interferir. Y después lo vamos complicando un poquito más, que es este caso, en decir que muchas cosas se pueden hacer considerando la ventaja de tener a las especies en solución. ¿Por qué? Porque en solución acuosa podemos manejar pH en muchos de los casos y eso nos va a poder dar la pauta para facilitar o favorecer que haya una cosa en lugar de otra. Eso es optimizar el proceso. Ujú. Que le agregue yo algo, que le quite yo algo, que lo ponga a un pH, que lo quite de ese pH, dependiendo de qué es lo que yo quiero tener al final como reacción principal. Como dije, pues ahí está, ¿no? Digamos que lo que queremos es una valoración simple y sencilla como cualquier otra. Ujú. Y entonces, pues necesito determinar cuánto hay, de con qué hay y para qué hay, ¿no? En este caso vamos a trabajar primero las, los casos en donde tengamos complejos entre un metal y algún ligante, ¿no? Tenemos un metal, un valorante y un medio. Ujú. El medio, como dije, pues implica normalmente cierto pH que podemos utilizar a nuestra conveniencia. Eso lo vieron en la analítica 1, ahora es ampliar esta visión, ¿no? Entonces, la premisa que tenemos para este modelo es decir que si conocemos el comportamiento, ese comportamiento del que hablaba su compañera, de las especies en términos de
quién es el representante en esas condiciones de trabajo, entonces ese sistema lo puedo utilizar bajo esas condiciones para poder determinar la composición al equilibrio. Y eso es lo que conocemos como un método de especies y equilibrios generalizados y representativos. Es decir, son aproximaciones que hacemos de nuestro sistema para considerar que si bien todo está presente, puedo obviar algunos de ellos, de los componentes, para que yo me quede con algo que representa el sistema y no solo eso, sino que ese algo que representa sea lo que a mí me interesa y en particular que pueda cuantificarlo. En este caso es cuantificar, también será identificar, pero en menor medida, ¿no? No solo buscamos la presencia de algo o de alguien, sino que muchas veces queremos saber cuánto hay o queremos también recuperarlo, separarlo del medio, por ejemplo, o favorecer que esté presente, insisto, para que lo demás que está ahí no interfiera. La mayor parte de los análisis bioquímico-clínicos implican eh, fijar un pH. ¿Por qué? Por esta situación, señores. La mayor parte de los protocolos que se utilizan en todos esos análisis que ustedes utilizan, aplican en la práctica, pues fueron desarrollados por, si no un químico, pues alguien del área, ¿no? Definitivamente, porque, y muchas veces no sabemos por qué. Ajá, o sea, cómo funciona y esta historia teórica, pero sabemos encontrar las condiciones en donde optimizamos el proceso para que se dé de la manera en la que queremos que se dé. Ujú. Va. Entonces, llegamos al diagrama de zonas de predominio. Ujú. Esto implica que son de especies solubles. Ajá, eso es lo primero que deben de saber. Lo segundo es que las vamos a ver, por lo tanto, bajo condiciones de amortiguamiento. Es decir, la primera parte de este curso implica el análisis de los sistemas en equilibrio bajo condiciones de amortiguamiento. Entonces, eso quiere decir que vamos a establecer los equilibrios representativos a las condiciones de trabajo. La condición de trabajo pues implica la condición de amortiguamiento, ¿no? Ujú. El gráfico que vamos a hacer, por lo tanto, pues aquí es en donde no les gusta la nomenclatura porque implica pues un poquito de matemáticas en el sentido de la geometría analítica, ¿no? Ujú. O sea, hacer gráficos. En particular, funciones, ¿sí? Son funciones las que vamos a representar en ese espacio. El espacio que vamos a trabajar, por lo tanto, pues es un espacio de P de L en función de pH. Eso en términos matemáticos quiere decir que si considero a la variable independiente, es decir, lo que va en las X al pH, entonces eh, el otro, la otra variable será la dependiente y son en funciones de la concentración. Esto quiere decir, por lo tanto, que el diagrama, el gráfico, es una representación en el dominio de la concentración de L con respecto a la concentración de H+. ¿Cómo se van a comportar las especies? Quiere decir cuáles especies van a predominar en un espacio dado en función del pH. O sea, cuando cambio el pH, cuál es la especie que predomina con respecto también a su misma concentración del ligante. Por ejemplo, ¿no? Primero vamos a construir el diagrama y después vamos a sacar la información al respecto, ¿no? Tenemos agua, como siempre, en el medio y entonces vamos a escoger un metal. No se preocupen, yo ya lo escogí por ustedes. Y el diagrama que vamos a hacer, por lo tanto, va a ser de P de L, o sea, de la concentración del ligante con respecto a pH. Nótese, una cosa es el metal y otra cosa es el ligante, ¿sí?
El ligante en este caso representa al acetato. Es decir, ¿qué pasa si yo pongo un buffer de acetatos o amortiguo en acetato? ¿Sí? Déjenme ver una cosa porque creo que esta no es la presentación más actual. Perdón. Ah, no, sí es. Va, que va. Perdón. Si no, pues tendré que ir rayoteando ahí el asunto, ¿no? Ujú. Am, sí. Entonces, estábamos aquí. Ajá. Y pues hasta donde nos quedamos en la analítica 1, pues amortiguábamos y al complejo como tal le podía o no le podía pasar algo. Ujú. Ahora lo que vamos a hacer es la representación de todas estas especies aquí. Es decir, yo lo que voy a analizar y su relación con el acetato, donde lo puedo representar, ahí es mi caso, ujú, donde lo puedo representar como un AC, ujú, AC menos, o un AC como especie generalizada, ahorita voy a ello, ujú, y entonces lo que necesito ver es cómo afecta este cuate, ¿sí?, a la formación de mi complejo, que puede ser de magnesio, de calcio, de cobre, de lo que yo quiera, con el pH. Ujú. Estas son mis variables que voy a estar manejando. ¿Cómo se ve eso? Ah, bueno, pues necesito los datos para construir esta cosa. Ujú. ¿Qué datos son los que necesito? Bueno, ¿y por qué? Aquí lo vamos a ver. Esta no lo trae. Es decir, yo lo que voy a llamar como mi equilibrio principal, ujú, pues es el de la formación del complejo. Estoy formando un complejo. Pero este complejo está en agua, ¿órale? Entonces, eso quiere decir que además de verlo de esta manera, pues creo que después está, ujú, cada uno de ellos tiene su interacción con el agua. Y aunque lo he obviado hasta el momento, pues siempre va a estar ahí, ¿sí? Entonces, pues necesito la información de estos equilibrios que también ocurren durante o para la formación del complejo, ¿sí? Entonces, nótese, insisto, en que lo que me va a interesar en esta primera parte es la formación del complejo. Ujú. ¿Qué tanto complejo puedo formar o cuál complejo se va a formar con respecto a la, al segundo nivel, que sería este? Este es el pH. Aquí está el pH. Ujú. O sea, ¿qué pasa con la formación del complejo o cómo se comporta, ¿no? O cómo afecta, por decirle afectar, el pH a la formación del complejo. Ujú. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos nosotros es, primero, en cualquier hacia dónde vamos, es ubicarnos en el espacio que vamos a tener, cuál es el gráfico que queremos construir, qué es la información que necesitamos para poderlo construir. Ujú. Este de aquí arriba le llamamos y le vamos a poner, ahora sí, una comita, que es lo que llamamos el equilibrio, quítate, no, el equilibrio, ya no me hace caso, ok, generalizado. Ah, mira, se fue, porque está en blanco, gracias. El equilibrio generalizado. Este es el que me interesa.
y por lo tanto debo definirlo. ¿A qué se refieren las comitas? Bueno, las comitas quieren decir el orden bueno, es a primer orden, pero quiere decir realmente que voy a tener una dependencia. ¿Con quién? En este momento va a ser con el pH. Posteriormente podemos tener una segunda dependencia, una tercera dependencia, bla, 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 según queramos complicar nuestro sistema. Pero en este momento, nuestras comitas representan dos cosas. Uno, que me estoy refiriendo a especies generalizadas, y dos, que tiene una dependencia, una sola dependencia. ¿Cuáles son las especies generalizadas? Aunque después van a salir, lo que hemos estado discutiendo, pues es que entonces M puede tener complejos con OH, por ejemplo, y entonces M solita. Esas serán las especies que corresponden, las especies representativas para M solito. Para L, pues entonces implicará la misma historia, aunque por su condición de anión, muy probablemente pueda formar más bien como el EDTA, ¿no? Estas, eh, estas especies y que pueden ser pues de una o de dos o de tres o las que sean, ¿no? Lo mismo aquí puede tener n veces, ¿sí? Y para el ML, pues lo mismo. Ay, qué horribles están mis llaves. Ok, a ver, ahí está, ¿no? La especie generalizada también va a ser el producto de lo que tenemos, déjame lo pongo acá, ahora sí, para lo que tenemos de mi interacción con el agua. Nótese, la interacción que tengo aquí de M con agua es lo que me da a las especies que corresponden a este metal. Luego, la interacción de L con el agua es lo que me da como producto las especies de L para L generalizado. Y las especies que tenga yo de la interacción entre el complejo con el agua, pues me dará como resultado las especies correspondientes para el complejo de manera general. Como primer ejemplo, creo que no tenemos especies representativas para ML, pero pueden existir tanto las que contienen ácido, serían pues complejos ternarios o cuaternarios incluso, o bien pueden tener también como complejo, recordando que estos son complejos de coordinación, pueden también tener la forma de MOH, ¿sí? Entonces, a esto se refieren las especies generalizadas, por una parte, que son estas. Esas son las generalizadas, y por lo tanto, las que corresponden, que pertenecen a este conjunto, son las que llamaremos representativas. Entonces, para armar nuestro diagrama, lo que vamos a buscar son funciones trayectorias, sí, ecuaciones, para poder hacer la representación del gráfico. ¿Qué necesitamos como datos? Pues lo que necesitamos como datos son precisamente estas interacciones para saber si se forman y cuáles son los valores de sus constantes de formación, o sea, sus log de beta. Nos vamos. Como dice ahí, necesito esos datos. ¿Y dónde los voy a encontrar? Pues los voy a encontrar en las tablas de Rainbow, por ejemplo, o en el manual del químico, o en el manual del ingeniero químico, en donde están todo ese compendio de valores. En este momento, pues ya los tenemos, ¿no? Se los voy a dar tal cual. Y son estos. Eso sí hay que copiarlos, aunque ahorita pues los vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo llevo como tal? Sí, para hacerlo. Tenemos un log de beta de 2.6 para la formación de complejos hidroxilados con magnesio.
Tenemos un log de beta de 0.5 para el complejo de acetato con magnesio, porque ese es el ligante. Y tenemos un pKa para el ácido acético, por supuesto, el pKw del agua, que siempre es útil. ¿Qué hago con estos valores? Pues lo primero que yo esperaría, después de que hicieron su tarea, ¿no?, es que tradujeran a qué se refiere esto, ¿sí? O sea, ¿qué significa el log de beta de 2.6? ¿Para quién es? ¿Qué es el log de beta de 0.5? Bueno, pues son para los equilibrios de formación global. En el caso de magnesio, como es el primer ejercicio que hacemos, pues solo puse un beta, ¿no? Tiene solo uno, entonces pues es muy cómodo para hacer nuestra representación. Ajá. Y estos valores que yo sé que sí se acordaban, pero no de manera inmediata, corresponden a los siguientes equilibrios. Bueno, ese es el generalizado, el que voy a utilizar es la formación del complejo de magnesio con acetato. ¿Sí? Ese es el que voy a utilizar. Y la traducción de los equilibrios, pues es este. Es decir, tengo un solo valor de beta, quiere decir que voy a formar al complejo con un solo OH de magnesio con una partícula de OH y que el valor de la constante va a ser de 10 a la 2.6, valor positivo del exponente. Recordamos que no tenemos valores de constantes negativas. Lo que es negativo es el exponente. ¿Sale? Luego me voy a buscar al de acetatos y resulta que solo tiene un log de beta, vale 0.5, y entonces eso quiere decir que el equilibrio de formación de este complejo pues es de magnesio con acetato y vale 10 a la 0.5. ¿Qué significa mi pKa? Pues significa que tengo al ácido acético que se puede disociar en H+ y acetato, y eso vale la constante 10 a la menos 4.76, porque lo estoy escribiendo en términos de la disociación. Para el agua, el pKw, si lo escribo en el sentido de la disociación, la constante vale 10 a la menos 14. ¿Listos? Sí, sí, queremos hacer nuestro primer diagrama. Sí, sí, qué emoción. Se oye, claro, hasta acá sus gritos de alegría y emoción. ¿Listos? Sí, Miss. ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? La diapositiva anterior. Ok, en la diapositiva anterior estuve yo rayoteando esto. Creo que es la 10. ¿Esa? Sí, gracias. Perdón, gracias. Ahí está la foto de dónde vamos a llegar, chavos. ¿Me avisas cuando ya te hayas terminado? Ya, maestra, gracias. De nada. Este es el diagrama. A mí me gusta enseñarles a dónde llegamos hasta el final para que no se me pierdan tanto. Entonces, eso es lo que vamos a construir. O sea, ¿qué significa que lo voy a construir? ¿Qué significan las funciones? Pues eso, una función es una recta, ¿no? Entonces, lo que necesito son estas rectas. Definir esas rectas donde están en el espacio de P de acetatos, porque esto es PDL con respecto a pH. Y se llama de zonas de predominio porque entonces voy a definir zonas donde predomina una especie u otra. ¿Sale? Nótese cómo está el espacio, ¿no? Dijimos que esto es P de L como una función de pH. Entonces,
lo que está dentro, ¿sí? Estos son los ejes. L es el eje, voy y vengo, voy y vengo. L es el eje de las Ys. pH es el eje de las X. Lo que está aquí adentro son las especies, las especies de magnesio con estos dos ejes, con acetato y con agua. Eso es lo que va a ir dentro de mi espacio. ¿Sí se entiende? El magnesio con respecto a la formación de del complejo con acetatos y el magnesio con respecto a la formación del complejo con hidróxido. Por supuesto, también cuando está libre. ¿Se entiende? Miren nada más hasta dónde viene gracias, la que les había pintado, ¿no? Esta hay que pasarlo por allá. Este es lo que yo he mencionado antes, entonces ya no viene el caso y nos vamos con nuestros datos a hacer lo que tenemos que hacer. Primero copien las escalas, estas son las que vamos a necesitar, del magnesio con acetato, ¿sí? No voy a partir de la construcción de la escala de zonas de predominio, esas se supone que pues las hicieron de tarea, o ya saben hacerlas. Vamos a partir desde aquí. Entonces necesitamos la escala de magnesio, la escala de acetato y la escala de el complejo de magnesio con acetato, pero son escalas con respecto a pH. ¿Ya la tienen? Para que después me la dicten. Está en 11.4. ¿Sí? ¿Copiamos las tablas? Las escalas, por favor, sí, y los datos, sí. Digo, para que me puedan seguir, si no, bueno, yo me sigo y yo lo hago y ya está, ¿no? Como siempre. ¿Listo? Va que va. Vamos a salirnos de aquí. No. Acá estoy. Sale y vale. Entonces, no se ve nada. Muy bien. ¿Ok? Entonces, definimos el equilibrio representativo. Es este. Y por lo tanto, lo que necesito, como dije, que tiene una competencia con respecto al agua, entonces necesito cada una de estas escalas en función de ese sujeto, ¿sí? Voy a necesitar una escala de M con respecto a pH, una escala de L con respecto a pH y una escala de ML con respecto a pH, ¿sí? Por eso necesito saber hacer escalas de zonas de predominio, ¿sale? Y después voy a empezar a definir los diferentes sistemas y equilibrios representativos. En nuestro caso, elegí, no les quedó de otra, yo lo elegí, a magnesio con acetato para dar el complejo de magnesio con acetato, ¿sí? Entonces, por ello, requiero la escala de zonas de predominio con respecto a pH de magnesio. Y según lo que vimos ahí, en 11.4 tenía yo antes al magnesio 2 predominando y después al magnesio hidroxilado. Para el acetato
pues es simplemente el pKa, y aquí las especies generalizadas del acetato, pues implican que a partir de 4.76 cambia. Antes tengo al ácido acético y después tengo al acetato como especie predominante. Mientras que para el magnesio, su complejo, decimos que predomina en toda la escala. Y aquí hay que tener cuidado, chavos. Esto es magnesio, así, ¿no? Hay que tener cuidado porque, pues, los valores que vimos de los equilibrios que vimos implica que tengo al magnesio 2 más con acetatos. Y este es uno de los asuntos que les ocasiona algo de conflicto, ¿no? Este de aquí tiene un valor de constante de 10 a la 0.5 según lo que vi, si mal no recuerdo. Y entonces, pues muchas veces, sobre todo al inicio, me dicen, ay, entonces, ¿por qué no puedo ponerlo aquí en 0.5, no? Pues no, ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Alguien, por favor, que se acuerde de su analítica 1? ¿Por qué no? ¿Por qué si existe pues, ¿por qué si existe este cuate y tiene un valor de constante, por qué este valor no aparece aquí? ¿Por qué? Ni los conozco, pueden decir lo que sea. Porque ¿Alguien? su formación va a estar presente en toda la reacción. Eso es lo que representa. Sí. Quiere decir que este cuate va a predominar durante toda la escala. ¿Sí? Eso es la interpretación. Es correcto. Pero ¿por qué no puedo utilizar este valor y ponerlo aquí? ¿Por qué no? Si pusimos, bueno, ni cuenta se dieron, pero era este, ¿no? Y entonces esta cosa vale 10 a la menos 4.76. Pues aquí está, míralo, aquí está el 4.76 y lo pusimos para acá. Entonces, ¿por qué este no lo pongo aquí? Gracias. Alguien me está contestando por ahí. ¿Por qué eso no está en el pH? ¿Otra vez, Paulina? ¿Sí? Que no está en función del pH. Gracias. ¿Paulina o Giselle? ¿Qué prefieres? Paulina, está bien. ¿Cómo sea? Ok. No, como sea, no me gusta decirles. Bueno, Paulina. Gracias. Allison nos dice que porque es el valor global. No. No es por eso, Allison. Realmente es por lo que acaba de mencionar Paulina. Otra vez, recordando, estas escalas son de pH. Eso quiere decir que necesito que la partícula intercambiada sea H+. Órale. Y aquí sí está, pero acá no. Analítica 1. Puedo hacer una escala de PDMG y entonces sí, aquí lo pongo. Y voy a tener al acetato y luego al revés, ¿no? Voy a tener al MgAC aquí y al AC acá. O puedo hacer una escala de PD acetatos. Y entonces, este sí va aquí y va al revés, ¿no? Este va el MgAC y aquí va el magnesio. ¿Sí ven la diferencia, chavos? Aquí estoy eligiendo a la partícula Mg y entonces van los otros sujetos aquí. Aquí estoy eligiendo a la partícula de acetato y entonces van los otros sujetos. O a lo mejor están al revés, no lo sé, pero la partícula es lo que está aquí, lo que está involucrado aquí. En cambio, aquí no aparece el H+.
Por lo tanto, en una escala de pH no puedo considerar a esta partícula o a esta partícula o a este complejo, ¿sí? No en términos de este valor, porque aquí no está la partícula que está definiendo a esta escala. ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, Para que profesor. recuerden. Gracias. Ajá. Sí, lo que dijo su compañera Alison es cierto en cuanto a que es un valor de global. Los valores que van aquí son de sucesivos, de equilibrios sucesivos, no de globales. Ajá. Pero en este caso solo tenemos un equilibrio, entonces no hay más sucesivos, es el más sencillo. Por supuesto, después lo vamos a hacer un poquito más complicado. ¿Va? Ok, ahora sí. Entonces, definido el equilibrio generalizado, me lanzo a definir los equilibrios representativos. El primero de ellos, pues lo voy a definir en el primer intervalo de pH que me aparezca. De 0 hacia 14, pues porque así escribimos, ¿no? Es del lado occidental, entonces, pues digo que lo voy a hacer de 0 de pH hasta donde me encuentre pues la primera barrera, y la primera barrera es en 4.76. Por lo tanto, este primer equilibrio estará definido en el intervalo de pH entre 0 y 4.6. Escribimos el equilibrio representativo, es decir, para nuestro generalizado, que es este, me voy a ver quién es la especie de magnesio en este intervalo, digo que es magnesio, lo escribo. Después me voy a ver quién es la especie representativa de acetatos en este intervalo, entre 0 y 4.76. Lo escribo. Y después el representativo para ese intervalo de pH, que aquí pues todo es absolutamente trivial porque siempre va a ser el complejo, ¿no? Después, antes de seguir adelante, tengo que balancear. Y necesito el valor de la constante. ¿Cómo lo obtengo? A usados, porque no es este y no es, no lo tengo. Se saca a partir del log de beta y el pKa. Se saca a partir del log de beta y el pKa, sí, pero realmente se saca a partir de ley de Hess. Ajá. Si quieren utilizar un sistema, una metodología abreviada o más rápida, está bien, chavos. Ajá. Yo lo que hago es, primero lo hacemos paso a pasito y luego cuando sean masters, entonces se brincan todos los pasos que quieran. ¿Va? Entonces decimos que por eso necesitamos mi ley de Hess. ¿Cómo lo hago? Pues a partir de los que conozco, que ya quité el otro, voy a obtener el que estoy buscando. ¿Sí? Entonces lo escribo. Quiero el magnesio más el acetato para formar al complejo. ¿Por qué este? Porque este es el equilibrio de los que conozco su constante que me da al complejo. Este siempre va a estar. Ahora, ¿cómo obtengo a este? Pues a partir del otro que está acá, ¿no? Y este estuvo bien fácil, porque entonces ponemos aquí el ácido acético. Esto va a ser el acetato más un protón. Y entonces mi maravillosa ley de Hess me dice que elimino a estos y he obtenido el equilibrio que andaba buscando, ¿no? Ahí está. Ley de Hess dice que si sumas los equilibrios, las constantes se multiplican, ¿no? Entonces, este cuate, así como lo escribí, es el de formación, así como lo escribí, es el de disociación, ahí, menos 4.76. Y entonces la constante no se suma, ¿eh? Aquí no lleva una rayita porque no se suma,
es igual a 10 a la 0.5 menos 4.76. ¿Cuánto es eso? Calculadora súper rápido. Menos Ya que- 4.26. Gracias, menos 4.26. Entonces, ese es el valor de esta constante. ¿Ok? Y hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo voy a encontrar la función trayectoria? Ah, pues lo lamento, jóvenes. Viene la parte algebraica. A partir de la constante de reacción, de equilibrio, perdón, su expresión en términos de la ley de acción de masas, pongo las concentraciones, mg de acetatos, por la concentración de H+, dividido entre la concentración de productos, no, de reactivos, elevados a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es puros unitos, pura felicidad. Y luego identifico, porque tengo que recordar a dónde iba yo. Voy a P de acetatos. Entonces, eso quiere decir que tengo que identificar a mis dos variables. No las pierdan de vista. Y entonces, lo que hago es aplicar logaritmo a todo esto. Recordando mis maravillosas leyes de los logaritmos, ¿no? A por B es igual al log de A más log de B. Log de A sobre B es igual al log de A menos log de B. ¿Qué otra cosa me tengo que acordar? Ah, pues que pH es el menos log de H. ¿Qué otra? Pues después puede ser necesario recordar que el log de x a la n es igual a n veces el log de x. Y aquí, por supuesto, ya los perdí a todos, ¿no? Ya los dormí. Perfecto. Es álgebra. Sorry. Entonces, aplico logaritmos y esto se va a ver como el log de k es igual, pero pues soy mañosa porque yo sé a dónde voy. Y voy a tener el log, lo voy a dejar así. Y luego voy a decir que tengo el log de H más menos el log de este. ¿Por qué lo hice así? Pues porque estoy identificando a lo que me interesa para mi diagrama. Recuerdo que definí, porque aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí hay una diferencia entre P de acetato generalizado con este, que aquí está, pero dice HAC. Ah, no te preocupes. Lo que pasa es que acuérdate que las especies de acetato generalizadas pues implican a este y a este, ¿no? Entonces, como en este intervalo la especie representativa es esta, la puedo cambiar por esto. Y como recuerdo esta cosa que dice que el menos logaritmo de lo que sea es el P de lo que sea, entonces lo puedo sustituir de esta manera, ¿no? Voy a dejar a este sujeto ahí porque se ve horrible, pero me va a servir, ¿no? ¿Y esto qué es? El log de H más no es el pH, sino que es menos el pH. Y este de aquí, este sí es menos log. Por lo tanto, este sí es el más P de acetatos, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo esta parte. ¿Sale? Y pues esto ya se parece peligrosamente a una función lineal, que es lo que estaba yo buscando. ¿Sí? ¿Qué es lo que me estorba?
Bueno, no me estorba formalmente, pero esta cosa se ve horrible ahí. No es tan horrible, porque estas son las que me van a definir a las zonas de predominio. Este y este que están aquí, si se fijan, son justamente lo que yo decía que iba a aparecer aquí, en este espacio. Entonces, por definición, por la metodología, por algo que no me voy a poner a discutir con ustedes, la manera en la que lo quito es decir, si yo igualo la concentración de este sujeto a esta otra, y además digo que valen 1, esto es un 1. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Que se va a volver cero este logaritmo? Así es. Entonces, esto vale queso. Esto es un 1, ¿sí? Porque 1 entre 1 es 1, o son iguales. Y lo que es más importante, el logaritmo de 1 vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, me quedo con la función, con la ecuación de esta manera. ¿Ya? ¿Me fui muy rápido? Un poco. ¿Más o menos? No, Ay, ¿No? profesora, yo tengo una duda así muy rápida. Dígame, Evelyn. Donde sacó el P de los acetatos, ¿me puede repetir por qué es P de acetatos? Es porque ¿Esto? existen arriba, es eso. Esto de aquí, ¿por qué lo Ajá. cambalacheo de porque- aquí para acá? Ajá. Porque tengo que recordar esta parte. Tengo que recordar que la especie generalizada de acetato, que es lo que yo estoy buscando, está formada por el subconjunto de estos dos. ¿Sí? Entonces, yo puedo sustituir estos valores aquí, porque son la misma cosa. Aquí hay una igualdad. Pero en este caso, este no está. ¿Por qué no está? Porque estoy haciendo esta aproximación de equilibrios representativos. Entonces, mi especie representativa entre 0 y 4.76 para la especie generalizada de acetatos es el ácido acético. ¿Sí? O sea, este no está. No porque no exista, sino porque no predomina. Entonces, la especie predominante de este cuate en este intervalo es este señor. Por eso puedo darme el lujo de decir aquí que, si quieres ponerlo así, ¿no? Que la especie que representa a los acetatos es el ácido acético. ¿Sí? En Sí. este intervalo. Ok. Por eso lo puedo cambiar y entonces ya me queda como yo lo quiero. Entonces, lo que se busca para poder realizar la gráfica de zonas de predominio son los, ay, es que se me fue, no son los equilibrios representativos, son los generales, ¿no? No, son los representativos por intervalo. Lo que estás buscando para construir esto son las trayectorias, las funciones en un intervalo dado. Ya, sí está bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues quiero una función lineal entre P de acetatos con pH. ¿Y qué crees? Ya la tenemos. Aquí está. Porque además, este sujeto es un valor. ¿Dónde está? Pues acá. Porque ya calculamos el valor de la constante. Entonces, puedo sin ningún problema sustituir ese valor y encontrar cuál es el log de K. El log de K en este caso pues es menos 4.76. Y eso va a ser igual al menos pH más el P de acetatos. Oye, pero eso se ve feo porque yo lo que estoy buscando es
el P de acetatos como una función de pH. Ah, pues no te apures. Pasa las cosas del lado que vayan para que te queden como lo quieres. ¿Sí? Entonces, puedo decir que P de acetatos es igual ¿a quién? Este me sobra, lo echo para acá, pero está restando, lo paso sumando, ¿no? Y el 4.76 se queda igual. Maestra, una pregunta. Dígame. ¿Cuál fue el valor que tomó de acá? ¿El de la disociación del ácido, del acetato? Ay, no ¿O fue la de...? 4.76, gracias. Es 4.26. Gracias. Bueno, Punto gracias. uno. Ya. Jejeje. Muchas gracias. Ujú. ¿Ven cómo es bien fácil equivocarse? Ahí está. Es el log de K. ¿De quién? Del equilibrio representativo. ¿Sí? Y a esta cosa que acabo de obtener le llamo función trayectoria. ¿Por qué? Porque ya tengo a mis variables que quiero relacionadas con algún otro valor que puede o puede no existir. ¿Se entendió? Sí, Esto, señores, es la ecuación de una recta, ¿no? Y igual a mx más b. Es una recta. Y como una recta la definen dos puntos, evalúo a la ecuación en dos puntos. ¿Cuáles? Pues los más fáciles del planeta. O sea, ¿qué significa evaluar? Significa darle valores a la variable independiente, ¿no? Dame un número y yo te digo cuánto vale esto. ¿Sí? ¿Cuánto vale este? Dame un número, te digo cuánto vale este. Eso es una función, ¿no? Entonces, dime cuánto vale pH y yo te digo cuánto vale P de acetatos. ¿Cuánto vale? Ah, pues lo que más me conviene es evaluarlos pues en estos dos puntos para saber dónde empieza y dónde termina. Entonces digo, si pH es igual a 0, lo meto en mi superfórmula, entiéndase función, y quiere decir que puedo tabular. Si el pH vale 0, esto vale menos 4.26. Necesito otro. Si pH vale... ¿Cuánto vale el otro? Pues al final, ¿no? 4.76, porque ese es el intervalo que me interesa. Si el pH vale 4.76, entonces el P de acetatos, ¿cuánto vale? 0.5. 0.5. ¡Tarán! Tenemos una recta definida por dos puntos. En mi gráfico de pH con respecto a P de acetatos, tengo estas parejas ordenadas, llámese coordenadas. Bueno, en este caso, si esto es el 0, ¿no? Y puse ahí el pH, pues me dice que para un pH de 0, P de acetatos vale 4.76. Entonces, como me enseñaron en la primaria, para graficar, me paro en pH de 0, primero, y después en el valor de Y, que es menos 4.76. Ustedes, por supuesto, ahorita háganlo así, después lo pueden hacer bonito, le ponen cuadritos, a escala, como quieran, que se vea lindo, ¿no? Entonces, aquí va a estar
encuentro 4.26 negativo, asumiendo que esto es un 0, y entonces ahí le pongo un puntito. Es el puntito inicial de mi recta. ¿Dónde va el otro punto final de mi recta? Pues va en pH de 4.76, ya me quedo muy acá, pero bueno, no importa. Y coma 0.5. Ahí va mi segundo puntito. Son dos coordenadas, X, Y. Y dos puntos definen una recta. Ahí, a ver con mi pulso. Así. O esta cosa es muy lista. Ahí está. ¡Tarán! Acabamos de definir la primera trayectoria, entiéndase, la primera recta, que me va a separar dos zonas. ¿Entendimos? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí. Perfecto. ¿Qué zonas van a definir? Ah, bueno, pues esta es la barrera, ¿no? A partir de aquí para arriba predomina una especie. A partir de aquí para abajo predomina otra especie. ¿Cuáles son las que voy a tener? Pues estas que quité. Exactamente estas dos. ¿Sí? ¿Y dónde van? Tengo a mis especies, me las voy a llevar, ¿no? Y las voy a aventar ahí, ¿no? Esas son las que van ahí. Ajá, pero entonces, ¿cuál va a dónde? ¿Esta va aquí? ¿O va acá? ¿O va acá? ¿O dónde va? Y esta, ¿dónde va? Aquí, acá, ¿dónde va? Ah, bueno, primero nos ubicamos en nuestra trayectoria. Todavía no tengo las demás. Es lo que voy a hacer a continuación, evidentemente. Ajá. Pero entonces, esta barrera me divide a esta de esta. ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Ah, pues está fácil. ¿Por qué? Porque esto es P de acetatos. Y P de acetatos significa el menos logaritmo de la concentración de acetatos. Quiere decir que si la concentración de acetatos aumenta, va de nuez. Si la concentración de acetatos aumenta, ¿cuál de estas dos especies tiene más acetatos? MGAC. No está H, es MGAC. Es esta especie o esta especie, ¿cuál tiene más acetato? Pues esta, porque esta no tiene. ¿Sí? Entonces, esta especie la voy a ubicar en donde haya más concentración de acetato de acuerdo a esta escala. ¿Dónde hay más concentración de acetato, señores? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Abajo. Es entre menor sea el P de acetato, ¿no? A menor valor de P de acetatos, mayor concentración. Entonces, aquí hay un valor menor, ¿no? Se las compro con el menos 4.5. Acuérdense, si tengo 0, si tengo 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿dónde hay menor valor de P de acetatos? Acá abajo. Por lo tanto, la concentración es mayor. Por lo tanto, el complejo va abajo.
y el otro sujeto va arriba. ¿Arriba de quién y abajo de quién? De la recta que acabamos de poner como frontera de zonas de predominio. Va de nuez. Como lo dijo su compañera, no se les olvide, por favor, que es el menos logaritmo de la concentración de H+, o el menos logaritmo de la concentración de acetatos, en este caso. Eso quiere decir que a mayor concentración, menor valor de P acetatos o pH. ¿Dudas? No. No, hay que hacerlo, ¿ok? Por eso son los ejercicios, chavos. Tienen que hacerlo. Entenderlo está fácil, más o menos. Hay que repetirlo. ¿Qué sigue? Pues el que sigue. El siguiente intervalo. Y voy a hacer lo mismo. Viene el segundo equilibrio representativo, si es que lo hay. Me regreso a mis escalitas, ¿no? Acá están. Y entonces defino mi siguiente intervalo de pH para mi siguiente equilibrio representativo. Ya hice de 0 a 4.76. ¿Quién sigue si voy caminando por 4.76? ¿Dónde me encuentro la siguiente barrera? En 11.4. 11.4. Y de una vez aprovechamos aquí, ¿no? ¿Cuántos intervalos voy a tener? ¿Cuántas trayectorias voy a tener para mi diagrama? Pues la reglita dice que vas a tener el valor de PKCs que tengas, o PKs, más 1. ¿Sí? Entonces, si aquí tengo dos valores, ¿sí? Dos fronteras, voy a tener 3 trayectorias, o lo que es lo mismo, 3 intervalos. ¿Va? Entonces, el que sigue empieza en 4.76, donde terminó el otro, valor de pH, y llega hasta 11.4 o 6. 4. Hasta 11.4. Metodología, la misma. Todo el tiempo vamos a hacer lo mismo. ¿Órale? Entonces, pues la construcción de diagramas nada más es repetir la metodología. Por eso su compañero me decía, oye, pues de una vez sáltatelo y hazlo más rápido, ¿no? Ok. Si ya lo entendiste, sí. Si no, pues hay que hacer otros 10 para que ganes velocidad. ¿Va? Entonces, me voy a ver cuáles son las especies representativas. Acuérdense, ¿no? Acá está. Voy de 4.76 a 11.4. Para magnesio, sigue siendo magnesio 2. Para acetato, ya cambié y ahora es acetato. Y para el complejo, pues desde no hay bronca porque es el mismo siempre. ¿Sí? ¿Se los aprendieron? ¿Me entendieron? Estoy entre 11.4 y 4.76. O sea, esta zona, ¿no? ¿Quién vive aquí? Magnesio, acetato y complejo. ¿Sí? Me voy. No te vayas por completo. Y los escribo. Mi especie representativa para ese intervalo es magnesio. Mi especie representativa es este cuate. Y el complejo. O más. ¿Le puse más al otro? Le puse menos. Y nadie me dijo nada. Qué barbaridad. Lo balanceo. Ya está balanceado. Yay. Este es de los fáciles. No tiene al protón
de manera explícita. Ajá. Entonces, ya acabé. Esta constante, sé cuánto vale. No tengo que calcularla porque es esta. No tiene de manera explícita la dependencia con el pH. Esto vale 0.5. Y por lo tanto, no tengo que hacerle dejes. ¿Qué hago para la función trayectoria? Pues ahorita que soy chiquito, hago todo el relajo de decir que la constante es igual a la concentración del complejo entre la concentración del magnesio, la concentración del acetato. Luego, si quieren, no lo copien, véanlo. Saco logaritmo y entonces tengo el logaritmo de K, que es igual a, dejo a las dos especies, MgAC entre Mg2 más, y esto va a ser menos el logaritmo de la concentración de acetato. ¿Sí? No hay pH. Pues no. ¡Oh, qué tragedia! No, pues no pasa nada, mi chavo. Ajá. Lo que dice aquí entonces es que pues matemáticamente eso es una función aburrida, constante, ¿no? Dependiente cero. Cambio los valores, digo que si la concentración de MgAC es igual a la concentración de Mg2 más, y si además decimos que la concentración de AC es igual a la especie generalizada de acetatos, pues entonces puedo sustituir, y de una vez lo pongo, ¿no? Va a ser el log de K, acá hasta acá, entonces eso es 0.5 igual a, este me lo chuté, y nada más me queda este, y eso es el P de acetatos. Y tengo mi segunda función trayectoria. Es una constante, no depende del pH. Es una constante dependiente 0 igual a 0.5. Y si no me lo creen, pues evalúenlo en 2 puntos, ¿no? Y digo que si pH vale 4.76, que es donde empecé, ¿cuánto vale P de acetatos? 0.5. 0.5. Y si el pH vale 11.4, el P de acetatos vale 0.5. 0.5. Y tenemos nuestra segunda recta, que va del intervalo de 4.76 a 11.4. ¿Sí? Estas son mis parejas ordenadas y las voy a graficar. Este es pasito a pasito. Por supuesto, ustedes pueden hacerlo todo hasta el final. Yo lo estoy haciendo para ejemplificar el primero de nuestros casos, ¿no? Ya tengo ahora digo que en 4.76 vale 0.5. ¡Wow! Ya está aquí. ¡Qué sospechoso! Pues sí. De hecho, esa es una prueba, ¿no? Es la prueba de continuidad. Porque quiere decir que donde termina la función anterior, debe empezar la siguiente. ¿Sí? En nuestro caso, comprobamos
que el valor para esta función en ese intervalo es igual a la pareja coordenada que tenemos del anterior intervalo. Y eso está muy requete bien. Y si no nos da igual, algo hiciste mal. No podemos obtener gráficos de PDL con respecto a pH discontinuos. O sea, que un vaya por acá y otra cosa vaya por acá y otra cosa vaya por acá. Eso es discontinuo. Maestra, entonces sería Dígame. en 4.76 igual seguiría una línea recta y luego subiría hacia arriba en 11.4. No, en 11.4, ¿cuánto vale? 0.5. Vale 0.5, entonces Ok, pues ok. lo pones, ¿sí? Entonces, esto es una recta aburridísima. Constante. 0, que no me sale. Gracias a mi pulso. ¿Sí? Durante todo el intervalo vale 0.5. Y si me voy a 5, vale 0.5. Y a 10, 0.5. ¿Sí? Eso es una recta. No está subiendo. Órale. Sí, Ya sí, ya tenemos entendí. nuestro segundo intervalo. Ajá. ¿Cuáles son las especies que van por arriba y abajo de esta recta? Que me está marcando este intervalo, esa predominancia. Pues acuérdense que son las que quitamos de aquí, ¿no? Estas dos. Oye, pues son las mismas. Bueno, pues en este caso salieron las mismas. No pasa nada. Y recordando que abajo va la especie donde la concentración de este cuate aumenta, pues va por arriba de esta trayectoria. Que es la misma en términos de la zona de predominio. Oye, pues qué padre, ¿no? Te quedó así, chido. ¿Sí? Entonces, igual y hasta puedes quitar y decir, pues este predomina de aquí y de acá. Y este, pues también. Es la misma especie que está predominando para ambos intervalos. Y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque así nos quedó. Punto. ¿Dudas? No. Gracias. No me gusta que me quede chueca. Ah, lo que está chueco es la de abajo. Bueno. Dice que eso está recto. ¿Sí? Vamos a por la última trayectoria. ¿Cuál es la última trayectoria? Pues es del último equilibrio representativo, que en este caso es el tercero. El tercer equilibrio representativo, que va a ir de pH de 11.4 hasta 14. ¿Lo puedo hacer hasta 20? Pues sí, ¿no? O hasta 15 o hasta 16, pues sí. Ajá. ¿Y qué significa? No tengo la más remota idea, ¿no? Porque en nuestro mundo real el pH acaba en 14. Ajá. Numéricamente, teóricamente puedo hacer lo que se me dé la gana, pero en el sentido físico, pues no tiene sentido, no es lógico hablar de un pH por arriba de 14. Por abajo de 0 es más factible, pero de todas maneras lo que medimos en general, pues está contenido entre 0 y 14. ¿Sí? Por eso lo tomamos. Me regreso a la misma metodología.
Entonces voy, y para mi último equilibrio representativo, ahora me voy a mover en la zona entre 11.4 y 14, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? Pues ahora va a vivir el MGOH, es el que está cambiando. Para cetatos es el mismo. Y para el complejo, pues ya quedamos que siempre es la misma historia. ¿Va? Escribo mi equilibrio representativo. Que va a ser MgOH más acetato para dar MgAc. Ahí está. Balanceo. ¿Cómo hago el balance? Aguas. Agrego una molécula de agua. Sí, lo acabo de decir. Aguas. ¿Por qué? Porque aquí no le voy a poner 1H menos. ¿Por qué no? Porque lo que quiero es pH. Quiero que la partícula sea H. Si pongo OH, ya valí queso. O sea, no me conviene. Por lo tanto, el balance lo tengo que hacer con agua. Y al hacer eso, pues inmediatamente me regresa un H más. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Pues por eso aquí es que necesitábamos las escalas de zonas de predominio, los equilibrios representativos, los equilibrios globales, los equilibrios sucesivos y bla, 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 ¿no? Esta no la conozco. No, sí la conozco, ¿no? No, no la conozco. Entonces, tengo que ir a sacarla por ley de Hess. Primero pongo el que conozco de siempre. ¿Por qué? Porque me va a dar al complejo. Y después, pues necesito el de este cuate, ¿no? Chanclas. ¿Cómo va este? Uy, este está difícil, ¿no? Este es MgOH más. Para dar, ¿qué diablos da? Bueno, pues lo puedo escribir de dos maneras, ¿no? El Mg2 más. Y le puedo quitar la partícula OH, pero entonces, pues ya no tengo el agua, ¿no? Pues no hay bronca, porque entonces le agrego agua. Y ya acabé. Este se va. Y este se va. Y me queda lo que yo necesito. Muy bonito, pero ¿cuáles son los valores de las constantes? Ya sé que ahorita me voy rápido. Pues la intención es que ustedes dominen esta situación, ¿no? Y que sepan que esto es el de formación del complejo, que este es el de la disociación de MgOH, pero con partícula de OH más, de OH menos, perdón, o también podría tener directamente este equilibrio, ¿no? Ahí. Y saber cuánto vale la constante en cada caso. Nótese que este es el resumen de estos dos, como si los sumara aparte. Pues sí, de hecho, el valor de esa constante es este.
porque es el equilibrio sucesivo, ajá, de aquí para acá, teniendo como partícula al H+. Por eso es su tarea. Ujú. Para que puedan ir y venir de equilibrios con los valores de constantes sin problema. Ujú. Entonces, este cuate vale 10 a la 0.5 porque ya me lo aprendí. Ujú. Este también me lo sé, es 10 a la 14 porque está en el sentido de la formación. Ujú. Y este achirrión, ¿ese cuál era? ¿Alguien se acuerda? 2.6. Muy bien, 10 a la 2.6. Ajá. Esto vale 10 a la 2.6. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, No sería la menos 2 porque se está disociando. Gracias, Carlos. Es a menos 2.6 porque está en el sentido de la disociación. Y ahora sí, ¡ay! La constante vale 10 a la 14 más 0.5 menos 2.6. O sea, 11.9. 10 a la 11.9. Ujú. ¡Tarán! Mismo procedimiento. Se me acaba el tiempo. La constante es igual a la concentración de MgAc por agua, no se pone el agua, entre la concentración de H+ por la concentración del magnesio hidroxilado por la concentración de Ac menos, perdón. Ujú. Saco log a todo esto, pongo log de K, luego dejo a las especies que no me interesan. Si me interesan, son las que van a definir al intervalo. Y me centro en mis dos variables. Ajá. Y entonces me va a quedar menos el logaritmo de H+, menos el logaritmo de acetatos. Ujú. Si la concentración de este sujeto es igual a la concentración de este otro, y es igual a 1, uh-huh, y además digo que la especie generalizada de acetatos es esta, y si además digo que pH o P de partícula es el menos logaritmo de P, uh-huh, pues ya me quedó, ¿no? Tengo log de K es igual a pH más P de acetatos. Uh-huh. Acomodo y sustituyo lo que tenga que acomodar y lo que tenga que sustituir. Uh-huh. Y entonces me va a quedar que P de acetatos es igual a 11.9 menos pH. Tengo mi tercera función trayectoria. Evalúo en 2 puntos y digo que si pH, ¿cuáles son mis 2 puntos? Donde empecé, 11.4 y pH, el final, 14. ¿Cuánto es? 0.5. En 11.4, P de acetatos es 0.5. Oye, qué bueno. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque este punto es el primero de la siguiente trayectoria,
pero es igual al punto final del anterior. ¿Y 14? Menos Menos 2.1. Menos 2.1, gracias. Gráfico. Estos nuevos 2 puntos. El primero, bueno, lo ponemos de otro color. Está en 0.5. Sí, ¿no? En pH de 11.4 vale 0.5. Y a pH de 14 está en menos, lo voy a poner por acá, ¿no? Menos 2.1. Lo pongo por aquí. Y los 1. ¡Tarán! ¡Taratatán! Lo único que me falta es definir a las especies que predominan en este espacio con esa barrera que acabo de escribir. ¿Montan? Ah, pues acá está. Ah, ya cambió el asunto, ¿no? ¿Cómo van? Pues igual. La que tiene más acetatos va abajo y la que tiene menos acetatos va arriba. Wow. Pero aquí hay magnesio 2 y acá hay magnesio hidroxilado. ¿Qué onda? ¿Dónde se mezclan? ¿Se mezclan todo el tiempo? ¿No se mezclan? ¿Qué onda? No te preocupes. A partir de 11.4 cambia, ¿no? A partir de 11.4 cambia. ¿Sí? Nótese que lo estoy poniendo como una recta auxiliar. Esta que está aquí es una auxiliar para definir la zona de esta dividida con esta. En donde cambia la especie de magnesio con respecto a pH. ¿Dudas? No. No, profesor. Gracias, jóvenes. Pues ya está. Acaban de hacer, no es cierto, acabo de hacer para ustedes el primer diagrama de zonas de predominio que se llama P de acetatos en función de pH para magnesio. Le pongo magnesio 2, pero no hay otro magnesio. Son las especies solubles de magnesio. Especies solubles de magnesio con acetato y con agua. Esta la puedo quitar porque ya vi que realmente el complejo predomina por toda la zona de abajo. Y en la zona de arriba cambia debido a este valor de pH. ¿Listo? Ok, jóvenes. Sí, maestra. Todo por hoy. Por supuesto, hay algunos trucos que iremos haciendo para hacerlo esto un poquito más ágil, ¿no? Ya sé que les consterna normalmente pues la parte del álgebra esta, del logaritmo y no sé qué. Perdón, pero es necesario, es un mal necesario en este momento. Después veremos la manera más sencilla
Ajá. Pero no me gusta que se casen con ella porque van a caer muy fácil en mis trampas. Ujú. En cuanto les mueva algo, ajá, si dicen, ah, no, pues entonces el formulazo es este, y aguas, ¿no? Ujú. Tengan cuidado. Ujú. Esta es la metodología completa. Ujú. Ley de Hess, logaritmos, función trayectoria. Ujú. ¿Se puede ir más rápido? Sí. Solo hay que tener cuidado. Como con todo. ¿Vale? Este es nuestro diagrama. Ajá. Para la próxima clase, por lo tanto, pues quiere decir que deben haber hecho su tarea de las escalas de zonas de predominio que les encargué. La vamos a revisar. Ajá. Y pues vamos a ver, ok, ya lo hice. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué? ¿Sí? Se inscriben al aula. Yo creo que, o sea, si se quieren inscribir hoy está bien, pero realmente a partir de mañana yo creo que ya lo actualicé. Ujú. Para todos aquellos oyentes remediales que se están esperando altas y bajas, lo que sea, sí van a tener derecho a entrar al aula conmigo, no tengo ningún problema, pero les voy a dar una clave diferenciada con el resto del grupo. Ya señalé por qué, es un motivo administrativo. Ujú. Por lo pronto, entran todos juntos y ya después de altas y bajas, pues les daré la clave, los mando al otro grupo. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, quejas, señores? Gracias por venir. No, Miss, nada. No, ninguno, Gracias. muchas gracias. No, gracias. A ustedes voy a dejar de compartir. Ujú. Vamos a comer, por favor. Ya tengo hambre. Ujú. Que tengan una buena tarde. Muchas Igualmente, profesora. Igualmente, Muchas Muchas gracias. gracias, profesora. Gracias, maestra. Hasta luego. Provecho. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, provecho.